Doctor, ¿se observa? Sí, se ve bien. Listo, vamos a comenzar entonces la clase. Hoy día nos toca uno de los pilares de la cardiología, que es la electrocardiografía. Siguiente, por favor. En la foto está ahí el doctor Eindhoven, que fue el que inventó, el que diseñó la electrocardiografía. Es un holandés de ultramar, nacido en la isla de Java, de padres holandeses. Y de él dijo Sir Thomas Lewis, terminando el siglo XIX, lo que ustedes están leyendo ahí. Dice, está próximo el tiempo, si es que no ha llegado, en que un examen cardiológico será considerado incompleto si este nuevo método se omite. Lo que quiere decir es que ya hace mucho tiempo, desde los albores de la electrocardiografía, se le daba una importancia tan grande que ya no concebían una evaluación cardiovascular sin un electrocardiograma. Y eso se refuerza aún en el siglo XXI. Siguiente. Entonces vamos a dirigir algunas palabras primero para hacer un marco conceptual de lo que vamos a ver. Siguiente, por favor. Esto lo conocen ustedes, es el esquema básico de lo que es el sistema de conducción. De repente, Paola o alguien puedes ayudarme señalando. En rojo arriba está el nodo sinusal, que se comunica por tres haces internodales con el nodo auriculoventricular o nodo AB, ambos ubicados en la aurícula derecha, el primero de ellos en el techo, el segundo en la base, muy cerca del anillo tricuspidio. Luego se continúa el nodo AB con el haz de His. El haz de His se divide en dos ramas, una rama derecha e izquierda, y se termina arborizando en las fibras del Purkinje. Eso lo conocen ustedes muy bien. Siguiente. ¿Qué es un electrocardiograma? Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Como ustedes saben, el corazón tiene una corriente eléctrica denominada biológica, que no es por flujo de electrones como la electricidad que corre por los cables de nuestras casas, sino por una corriente iónica o una corriente biológica. Esa actividad eléctrica que se transmite a la superficie del cuerpo es recogida y graficada por el equipo que están ustedes viendo allí. Tiene básicamente 12 derivaciones, 6 del plano frontal y 6 del plano sagital. En el plano frontal hay 3 unipolares, la BF, por las siglas en inglés, right, left and feet, indica brazo derecho, brazo izquierdo y pierna. Y las bipolares, llamadas de 1, de 2 y de 3. Entonces, un electrocardiograma convencional tiene 12 derivaciones, 6 del plano frontal y 6 del plano sagital, signados con la letra V1 hasta la V6. Siguiente. Generalmente cuando estudiamos al ser humano, que es un ser tridimensional, lo estudiamos en 3 planos. El plano sagital, que podríamos decir que es el que ven ustedes primero, el plano frontal y el plano horizontal. Con el electrocardiograma, los planos que utilizamos son el frontal y el horizontal. Siguiente. Nuevamente lo que hemos hablado de las 2 derivaciones, las 6 primeras llamadas de miembros, porque se colocan ahí esos brazaletes, y las otras 6, las horizontales, llamadas precordiales, donde se colocan unos chuponcitos justamente en el precordio. Siguiente. Los planos que utilizamos, en la letra A ven ustedes el plano frontal y en la letra B ven el plano horizontal, que observa el corazón de adelante hacia atrás. Es el plano antero-posterior. Siguiente. Un poco más de lo mismo. Vamos a pasarlo por razones de tiempo. Siguiente. Nuevamente cómo se colocan los electrodos. Y esto nos va a servir más adelante para ver cómo es la morfología del complejo QRS en las derivaciones horizontales. Miren ustedes cómo
La morfología del QRS va cambiando desde B1 hasta B6. Siguiente. Ahora dirán ustedes, ¿por qué tantas derivaciones? Porque cada derivación mira de un ángulo diferente al corazón, mira una cara diferente al corazón. Y eso lo vamos a ver mucho más, didáctico cuando hablemos o cuando hablen ustedes de enfermedad coronaria. Entonces, arriba a la izquierda ven un avioncito que está mirando al corazón desde la derecha. La joven que está hacia la izquierda mira el corazón desde la izquierda. Abajo en la fuente ven ustedes a un tanguero tomando una foto desde la región inferior. Y así, ven ustedes cómo está B1, B2, B3, cada uno de ellos mira un ángulo diferente. Por eso es que tenemos 12 derivaciones. Siguiente. Entonces definamos lo que son ondas, intervalos, segmentos y complejos. Siguiente. ¿Qué es una onda? Es cualquier deflexión, positiva o negativa, con respecto a la línea isoeléctrica. Toda deflexión que va hacia arriba se denomina onda positiva. Y toda deflexión que va hacia abajo decimos onda negativa. Pues el segmento es la línea que está entre una onda y otra, y no incluye la onda. El intervalo es la suma de una onda y un segmento. Entonces, hacemos lo que son ondas, segmentos e intervalos. Siguiente. El electrocardiograma se escribe en un papel milimetrado, como el que están viendo ustedes allí. Son cuadraditos pequeñitos de 1 milímetro de lado. Obviamente, si es un cuadrado, la base y la altura es la misma. ¿Cuánto mide? 1 milímetro, por eso se llama papel milimetrado. En el sentido horizontal, no sé si puedes señalar, Paola, en el sentido horizontal, sí, si quieres en el de la izquierda o si quieres en el de abajo. En el sentido horizontal representa el tiempo. Es por eso que un cuadradito chiquitito vale 0.04 segundos. ¿Y por qué vale 0.4 segundos? Porque la velocidad a la que corre el papel electrocardiográfico es de 25 milímetros por segundo. Si ustedes hacen una simple regla de 3, si en un segundo se recorre 25 milímetros, ¿cuánto demorará en recorrer 1 milímetro? La respuesta es 0.04 segundos. Por eso cada cuadradito pequeñito vale 0.04 segundos. Y esos cuadraditos pequeñitos están agrupados en cuadrados un poco más grandes, de 5 cuadraditos. No sé si puedes señalar, Paola. Si me vas siguiendo sería espectacular. Abajo a la derecha vas a ver que hay cuadrados pequeñitos, donde está el puntero, y cuadrados más grandes, cuadrados con líneas más gruesas, como esas, que están conformados por 5 cuadraditos pequeños. Entonces, si yo sigo la línea horizontal, voy a ver que donde está tu puntero, el cuadradito pequeñito vale 0.04 segundos. Y el cuadrado grande, como está conformado por 5 cuadraditos chiquitos, vale 0.20 segundos. En el sentido vertical, estos milímetros ya no representan tiempo, sino representan altura. De tal manera que cada cuadradito pequeñito vale 1 milímetro o 0.1 milivoltios. Entonces, 5 cuadraditos chiquitos que conforman un cuadrado grande eran pues 5 milímetros o 0.5 milivoltios. Esto es importante a la hora que empecemos a medir el trazado electrocardiográfico. Siguiente. Este es el esquema básico del electrocardiograma. Las 12 derivaciones que hemos mencionado tienen exactamente el mismo esquema. Comenzamos con la onda P, está en color rosado. Se continúa con el PR, que está en color naranja. En amarillo tenemos el QRS, en verde el ST, y en azul la onda T, y finalmente en fucsia o morado la onda U.
¿Cuáles son ondas? Si vemos arriba, por definición dijimos que toda deflexión positiva o negativa es una onda. La primera onda es la onda P, porque es una onda, va hacia arriba. En amarillo viene la siguiente onda, que es el complejo QRS. Llamamos complejo QRS porque está representado por 3 ondas. La positiva, esa que está señalando ahora Paola, es la onda R. Toda deflexión negativa que está antes de la onda R, se denomina antes de la onda R, antes Paulita, se denomina onda Q. No, abajo, Paola. Deflexión negativa. Esa ahí. Esa es una onda Q. La siguiente es la onda R. Y después de la onda R, la siguiente deflexión negativa se llama onda S. Entonces, una onda Q es una deflexión negativa, una onda R es una deflexión positiva, y la onda S es la deflexión negativa que viene después de la onda R. Entonces, la suma de 3 ondas se llama complejo, se llama complejo QRS. La siguiente onda que vemos ahí es la onda T, como ven ustedes en azul, y la última onda que ven ustedes es la onda U. Por lo tanto, ahí está muy bien, hay 2 segmentos. Dijimos por definición que los segmentos están entre 2 ondas. El segmento PR, en color naranja, está entre la onda P y el complejo QRS. Y el segmento ST, que está entre el complejo QRS y la onda P. Entonces, con esto se cumple lo que hemos mencionado. Deflexiones positivas o negativas, ondas. Espacio de tiempo entre onda y onda se llaman segmentos. Y los intervalos, ya vamos a ver, fíjense ustedes la línea más abajo, no sé si puede señalar Paola. Tenemos dos intervalos, ese que está ahí. El intervalo PR. El intervalo PR es la suma de la onda P más el segmento PR. Y el intervalo QT es la suma del QRS más el ST más la onda T. Todo eso que parece una melcocha, vamos a irlo haciendo poco a poco para que no se confunda. Siguiente. Entonces, esto es lo que vamos a revisar hoy día. Eso lo conocen ustedes muy bien, el sistema de conducción. Cuando se despolariza las células del sistema de conducción, dan lo que se llama los potenciales de dirección con diferentes morfologías, dependiendo si son células del sistema de conducción o si son células musculares. Siguiente. Solamente para que recuerden eso. Están los nombres de todos los cardiólogos que nos han precedido y que fueron aportando un mejor conocimiento de este sistema de conducción. Por ejemplo, el nodo sinusal fue descrito por los doctores Katie y Flack. Entonces también pueden encontrarlo en la literatura como nodo de Katie y Flack. El nodo auriculoventricular fue descrito simultáneamente por los doctores Aschoff y Tawara. Y también le llaman nodo de Aschoff-Tawara. Y las de His no cambia el nombre, fue escrito por el doctor His, igual que las fibras de Purkinje. Miren ustedes la antigüedad de las descripciones. Pues son gente que han ido aportando en el conocimiento del sistema de conducción por mucho tiempo. Bien. Siguiente. Y aquí quiero que me presten atención, porque esto resume prácticamente toda la clase. En el corazón, primero ocurre la actividad eléctrica del corazón y luego viene la actividad mecánica. ¿Qué es la actividad mecánica? La contracción del corazón. Ustedes recordarán por sus estudios de fisiología que hay una contracción auricular y hay una contracción ventricular. Entonces, si me ayudas, Paola, vamos con la figurita de abajo a la izquierda, el primer corazoncito. Representa ahí la activación del nodo sinusal. Dijimos que el nodo sinusal es quien comanda la actividad eléctrica del corazón y desde allí el impulso corre hacia los aurículas. Siguiente corazoncito de la derecha, en donde las aurículas ya están pintadas de amarillo. ¿Qué representa eso? Que la actividad eléctrica
desencadenada por el nodo sinusal ya llegó a las aurículas. Y si señalas abajo en el electro, vas a ver que esa despolarización auricular ya se representa en el electrocardiograma como la onda P. Entonces, ¿qué es la onda P? Es la onda que representa la despolarización auricular. Luego el impulso llega al nodo AB, y en el nodo AB ocurre un retardo fisiológico de ese impulso. Si el impulso de las aurículas continuara a la misma velocidad, estaríamos viendo que prácticamente aurículas y ventrículos se estarían despolarizando de manera simultánea, y eso no ocurre. Primero se despolariza la aurícula y luego se despolariza el ventrículo. ¿Quién permite esa sincronía en el tiempo? El nodo AB. El nodo AB recibe el impulso que viene del nodo sinusal y lo detiene, lo aguanta. Ese tiempo, ese silencio eléctrico, se inscribe en el electrocardiograma, si lo puedes señalar por favor, ahora ahí en el segmento PR. ¿Qué es el segmento PR? Es el retardo fisiológico a nivel del nodo AB que permite esa simetría en la despolarización auricular y la ventricular. Luego el impulso pasa a los ventrículos, señala el siguiente corazoncito, en donde están pintados los ventrículos, ahí en amarillo, correcto, y eso se inscribe en el electrocardiograma como el complejo QRS, abajo. Allí, muy bien. Entonces, ¿qué es el complejo QRS? Representa la despolarización ventricular. Y finalmente, en el último corazoncito del lado derecho, representa ya el inicio de la repolarización ventricular. ¿Qué es la repolarización ventricular? Es el fenómeno opuesto a la despolarización. Ustedes recordarán que en la despolarización ocurre un flujo de iones. El sodio sale, el sodio entra, el calcio entra, el potasio sale. Entonces, al final de la despolarización, ocurre que la célula termina con una concentración iónica que no es la normal. Entonces, en la última etapa, que la etapa 4, comienza la utilización de bombas ATPasa dependientes para retornar a la concentración iónica inicial. Esa etapa se llama repolarización. Está representado, si lo puedes marcar, con el segmento ST y la onda T. Ese es el segmento ST, ahí señala, ese es el ST, y la siguiente onda es la onda T. Entonces, si señalas desde el comienzo, Paola, para hacer un resumen. Primero, se despolariza el nodo sinusal y con el nodo sinusal se despolarizan las aurículas. Segunda figura con aurículas en amarillo. Eso en el electrocardiograma se representa como abajo, onda P. Luego viene el retardo fisiológico a nivel del nodo auriculoventricular y eso se representa en el electrocardiograma como el segmento PR. Muy bien. Luego viene ya, pasa el impulso hacia los ventrículos, se despolarizan los ventrículos y esto se inscribe en el electrocardiograma como el complejo QRS. Finalmente, acabada ya la despolarización, comienza la siguiente etapa, que es la repolarización, que se inscribe en el electrocardiograma como el segmento ST, muy bien, y la onda T. Bien, este ha sido un resumen resumido de la clase. Siguiente. Ahora vamos a ir un poco más despacio y desmenuzando cada uno de ellos. Nuevamente tenemos lo que vamos a medir, la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Y en la figura de la derecha están los intervalos que también vamos a medir. El intervalo PR, que ya dijimos que es la suma de la onda P más el segmento PR, y el intervalo QT, que es la suma del complejo QRS más el segmento ST más la onda T. Siguiente. Comenzamos entonces a desmenuzar nuestro electrocardiograma estudiando la onda P. Siguiente. Siguiente.
Ahora ya sabemos que, primero que nada, es la primera onda del ciclo cardíaco. ¿Y qué representa? La activación de las aurículas, tanto izquierda como derecha. Vamos a estudiar y le recomiendo que estudiemos la onda P en la derivación D2. Perdón, un ratito voy a cerrar la puerta porque estoy escuchando mucho bullo. Espera. Muy bien, la onda P estudiada en la derivación D2, una de las derivaciones del plano frontal, tiene esa morfología de un domo. ¿Cuáles son las características normales de la onda P medida ahí? Una altura menor de 2.5 milímetros, o sea, 2 cuadraditos y medio, y un ancho inferior a 0.12 segundos, o sea, menos de 3 cuadraditos. Miren de dónde se mide no de la parte externa, sino de la parte interna, donde están señalando ahí las flechas. Les vuelvo a repetir, ¿qué es la onda P? Es la primera onda del ciclo cardíaco. ¿Qué representa? La despolarización auricular. ¿En qué derivación la voy a estudiar? En D2. ¿Qué morfología tiene? De un domo. ¿Qué dimensiones tiene? De ancho menor de 0.12 segundos y de alto menor a 2.5 milímetros. Siguiente. Si ven ustedes las figuras de abajo, ven el domo que hemos intentado disgregarlo. Recordarán ustedes que el nodo sinusal está ubicado en la aurícula derecha. Entonces, ¿qué aurícula se activa primero? La aurícula derecha. ¿Qué aurícula se activa al último? La aurícula izquierda. Entonces, para hacer más práctica la cosa, señala Paola la última figurita de abajo a la derecha. Van a ver que eso no es exactamente así, pero en términos prácticos y didácticos me interesa. La rampa ascendente, pintado en azul, de la onda P representa a la aurícula derecha. La rampa descendente de la onda P, que está pintado en rojo, representa a la aurícula izquierda. Digamos lo que así vamos a quedar. Cuando subimos bien la onda P, vamos a ver que la rampa ascendente es la aurícula derecha y la rampa descendente es la aurícula izquierda. Siguiente. Esa es la morfología vista en D2. Siguiente. Ya sabemos cuánto debe medir. ¿Y por qué le estudiamos en D2? Porque el eje eléctrico de la onda P es muy parecido a D2. Entonces, el mejor sitio para estudiar la onda P es D2. Siguiente. Siguiente. Esto es un poquito más complicado, la verdad no les voy a complicar más el asunto. Van a ver ustedes, por ejemplo, que en ABR, señala por favor ABR, Paola, van a ver que la onda P es negativa. En realidad en ABR todo es negativo. La onda P, el complejo ocurre. ¿Quiere señalar ABR, Paola? Arriba a la derecha. Ahí, ese es ABR. Miren ustedes que todo está al revés. A ver, la onda P es negativa, el complejo ocurre es negativo, la onda P es negativa. Así es ABR. Entonces, la onda P en ABR debe ser negativa, mientras que la onda P en D1, D2 y ABF normalmente es positiva. Siguiente. Esto lo vamos a ver mejor esto es lo que estábamos mencionando. En ABR, la onda debe ser negativa. En las otras, debe ser positiva. ¿Por qué estamos señalando ahí B1 o V1? Que V1 es la única derivación en donde podemos ver la onda P separada en dos partes. Vemos una deflexión positiva inicial y una deflexión negativa final. La onda P, la deflexión positiva inicial, representa a la aurícula derecha, mientras que la deflexión negativa final representa a la aurícula izquierda. O sea, en B1 o V1, muchas veces uno puede ver las aurículas por separado. Y esto me interesa cuando quiero ver crecimiento de calidad. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cómo es la onda P en ABR?
negativo. Como la onda P en B1, bifásica. En otras derivaciones, normalmente positiva. Siguiente. Eso porque a veces preguntan, pero ¿por qué a veces sale para arriba y a veces sale para abajo? Por la situación en el plano frontal. Dijimos de que luego de la despolarización venía el fenómeno de repolarización. Existe una repolarización auricular o una onda que se llama onda TP. Si señala por favor, Paulita, la onda P en el dibujito verde, la onda P en el dibujito verde, la onda P, el domo que que es positivo. Luego viene el segmento PR, S, y luego viene una onda negativa que representa la repolarización auricular que se denomina onda TP. Normalmente se ve, no se ve. ¿Por qué? Porque si señala la figurita de la derecha, vas a ver que la repolarización auricular coincide, señala la figurita de la derecha, por favor. Allí, donde eso en gris representa la onda TP, coincide con quién? Con el complejo QRS, que es un monstruo, tiene un voltaje muy importante y que prácticamente encubre a la onda TP. Entonces, normalmente no hay manera de ver la repolarización auricular. Intuimos que está, sí, podemos que está ahí, pero detrás de ese complejo QRS que no nos permite verlo. Siguiente. Un poco más de lo mismo, señalando cómo la onda TP no se observa porque está enmascarada por la despolarización ventricular. Siguiente. Muy bien. Este es un electrocardiograma normal, 12 derivaciones. Ven ustedes cómo están asignadas como 1, 2, 3, AB, L, ABF, de arriba hacia abajo. Esas son las primeras 6 derivaciones que representan a las derivaciones de miembros o del plano frontal. Y las siguientes 6 que están asignadas con la letra V, desde el B1 hasta el B6, que representan el plano horizontal o llamadas derivaciones precordiales. Miren cómo está en rojo, en ese sentido rojo, la onda P. La onda P es positiva en casi todas las derivaciones. Si puede señalar la onda P en ABR, Paola, van a ver que en ABR la onda P es allí. Es normalmente negativa. ABR es más a la derecha. Ahí está la onda P, es exactamente donde está la punta de la flecha. Entonces, ¿dónde espero yo ver onda P negativa? En ABR. En el resto, espero ver onda P positiva. Siguiente. Ya habíamos mencionado cómo se mide la onda P. Se mide la forma correcta de medirlo por la parte interna de las líneas, no por la parte externa. Siguiente. Eso vale tanto para el ancho como para la altura. Hacia la izquierda ven la onda P normal, dijimos que tenía forma de domo. En la figura A voy a ver una onda P que tiene una melladura, ya no se ve un domo, sino como si tuviera un doble domo. Esa melladura y ese ancho, o esa onda P de un ancho superior a 0.12 segundos, es lo que llamamos comúnmente onda P anchimellada. La onda P anchimellada, en la figura B, olvídense de un error de transcripción. La figura B se señala, por favor, Paola. La figura B, abajo. Esa onda P anchimellada representa el crecimiento de la aurícula izquierda. Y si ustedes recuerdan que la rampa descendente corresponde a la aurícula izquierda, van a ver cómo la rampa descendente es más grande que la ascendente, que es donde se ubica la aurícula derecha. En cambio, en la letra arriba a la derecha, donde dice P alta o pulmonar, van a ver ustedes ahí que la onda P se vuelve más alta. ¿Qué significa más alta? Más de 2.5 milímetros. Eso es propio de un crecimiento auricular derecho, llamada también onda P pulmonar.
También es característico que cuando empieza la aurícula derecha, la base de la onda P es normal. Es decir, el crecimiento auricular derecho se caracteriza por una onda P alta de base normal. Mientras que la onda P del crecimiento auricular izquierdo es una onda P ancha, es decir, mayor de 0.12, con una melladura en la cúspide del do. Siguiente. Luego de la sístole, luego de la despolarización auricular, viene pues la contracción auricular. Es lo que está intentando la clínica señalar cómo las aurículas se contraen para mejorar el llenado ventricular. Entonces, ¿qué ocurrió primero? La despolarización auricular y después ya vino la contracción auricular. Primero que Doctor. Luego, ¿sí? Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe. Es que se le escucha alejado y un poco borroso. Algo así como... ¿Ya mejor ahora? Sí, ahora sí, mucho mejor. Ok, decía de que la contracción auricular viene después de la despolarización auricular. Fenómeno eléctrico primero, fenómeno mecánico después. Siguiente diapositiva. Ahora pasamos al segmento PR. Siguiente. Ya habíamos mencionado que el segmento PR es una línea que está entre la onda P y el complejo QRS, que representa el retardo fisiológico que ocurre a nivel del nodo auriculoventricular. Pero normalmente no medimos el segmento PR, medimos el intervalo PR. Ya hemos definido que el intervalo PR es la suma del segmento PR más la onda P. Siguiente. Ahí en el papel milimetrado pueden ver mejor cómo el segmento PR es una línea isoeléctrica que está entre la onda, el final de la onda P y el inicio del complejo QRS. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el valor normal del intervalo PR? El intervalo PR tiene un valor normal que va de 0.12 a 0.20 segundos. En cuadraditos diríamos que entre 3 cuadraditos y 5 cuadraditos. ¿Qué pasa si medimos un intervalo PR que tiene menos de 3 cuadraditos, es decir, de 0. Menos de 0.12? A eso le llamamos intervalo PR corto, que es característico de los llamados síndromes de preexcitación. Como ya verán ustedes más adelante, hay dos síndromes que son muy característicos, el Longano-Levin, pero el que van a ver con más frecuencia es el Wolff-Parkinson-White. ¿Qué pasa si el intervalo PR mide más de 0.12 segundos? Perdón, más de 0.20 segundos. A eso vamos a llamar intervalo PR largo, que ya corresponde al primer grado de bloqueo auriculoventricular. Ustedes recordarán qué significa el segmento PR, el retardo fisiológico a nivel del nodo AB. Cuando el nodo AB está enfermo, cuando la velocidad a ese nivel se hace mucho más lenta, el intervalo PR se alarga y eso se llama bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces, repito, un intervalo PR normal de 0.12 a 0.20 segundos. Menos de 0.12, intervalo PR corto. Pensar en Wolff-Parkinson-White. Si mide más de 0.20 segundos, PR largo. Pensar en el primer grado del bloqueo auriculoventricular. Siguiente. Siguiente, esto es más complicado. Siguiente. Ok, entonces, vamos, aquí ya está terminando la contracción auricular, que es la última parte del llenado auricular. Siguiente. Ya hubo el retardo fisiológico a nivel del nodo AB, pasa el impulso al ATX. ¿Escuchan? Se le fue el audio por un momento, doctor.
Sí, sí, estaba entrando una llamada. Entonces, el haz de Higgs lleva el impulso a la rama derecha y a la rama izquierda, y luego se descomienzan los ventrículos. Eso ya lo vimos. Y eso se inscribe en el electrocardiograma como el complejo QRS. La nomenclatura de QRS es porque, como ya hemos visto, tiene una onda Q. ¿Qué es la onda Q? Toda la deflexión negativa que está antes de la onda R. ¿Qué es una onda R? Es la deflexión positiva. Y la onda S es la deflexión negativa que viene después de la onda R. Pero vamos a ver que en la práctica no siempre se ve el QRS como tal. Vamos a ver aquí las figuras. Por ejemplo, puede haber solamente, si señalas por favor de las figuritas verdes la del medio, arriba al medio, puede haber solamente onda Q y puede haber solamente onda R. O sea, ahí no hay onda S. En ese caso el complejo debe llamarse QR. En la del costadito, allí hay solamente onda R. Abajo a la izquierda, allí no hay onda Q, hay solamente onda R y solamente hay onda S. Entonces, censo estricto debería llamarse así, QR, R, RS, etcétera, etcétera. Pero en términos prácticos y coloquiales, así tenga solamente onda R, igual lo denominamos complejo QRS. Entonces, ¿qué es el complejo QRS? Es la representación gráfica de la despolarización ventricular. Siguiente. Siguiente. Muy bien. ¿El ventrículo se activa simultáneamente? No, se activa por partes. La primera parte que se activa con el vector número 1 es el septum interventricular. La segunda parte en activarse, donde está la flechita con el número 2, representa la activación de las paredes libres. Y la última parte en activarse, con el vector número 3, solo activamos la base de los ventrículos. La activación es septum, paredes libres y base. El septum da origen a la onda Q. Las paredes libres dan origen a la onda R. Y la activación de las bases da origen a la onda S. ¿Y por qué no se ve siempre? Porque depende mucho de la posición del corazón para el registro de estas ondas. Siguiente. ¿Está bien ahí? Eso es un resumen de lo que estamos hablando. Aquí quien diseñó esta figurita, que es el doctor Valles de Luna, compara la activación eléctrica como una caída de dominó. Una vez que el nodo sinusal se activa a las aurículas, activa nova B, se activa la de Higgs, se activan las fibras de hipofise y se activan los ventrículos, siguiendo esa secuencia y repitiéndola de manera cíclica. Y se acaba un ciclo y comienza otro exactamente igual. Se activa el nodo sinusal, se activan las aurículas, ocurre el estado fisiológico a nivel del nodo B, se activan los ventrículos y viene finalmente la repolarización ventricular hasta que se inicia un nuevo ciclo. Siguiente. Muy bien. Hasta ahora hemos tenido la introducción de más de media hora. Ahora veamos cuáles son las claves para entender e interpretar el electrocardiograma. ¿Cómo vamos con el audio? ¿Mejor? Sí, doctor, aunque se volvió a alejar un poquito. Entonces, ¿cuáles son los tips para leer un electrocardiograma? Primero, hay que tener una lectura sistemática. Exactamente igual como hacemos muchas actividades de nuestra vida. Por ejemplo, en las mañanas me levanto, voy al baño, me cepillo los dientes, tiendo mi cama, coloco la ropa que voy a utilizar antes de salir,
reviso la documentación y el dinero, preparo mi desayuno, tomo mi desayuno. Es decir, hay una secuencia que es la que yo repito todos los días. Para leer un electrocardiograma también debo tener una secuencia. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. En segundo lugar, tenemos que aprender a reconocer lo que es normal para poder diferenciar de lo que es anormal. En tercer lugar, y es importante, ¿es bueno leer un electrocardiograma? Sí, pero es mucho mejor si lo leo conociendo al paciente. Por ejemplo, cuando hagan ustedes enfermedad coronaria, les van a decir que la angina de pecho es una enfermedad que produce un dolor precordial, abdominal, opresivo, irradiado al cuello, desencadenado por el esfuerzo y que mejora o desaparece con el reposo. Más del 80% de los pacientes con angina de pecho, es decir, que ya con enfermedad heterogénica, tienen electrocardiogramas de reposo normales. Entonces, si yo veo un electrocardiograma sin conocer al paciente y lo leo como normal, puedo cometer el error de decirle al paciente, no tienes nada, tu electrocardiograma es normal. Y sin embargo, ser un paciente anginoso. Porque yo sé que si me cuenta esa historia del dolor precordial, así el electrocardiograma sale normal, este es un paciente anginoso. Entonces, es importante interpretar el electrocardiograma, pero mucho mejor si podemos hacer una correlación clínica. En cuarto lugar, conocer el origen de cada onda, y eso ya lo hemos visto el día de hoy. Ya sabemos de dónde nace el P, el complejo QRS. Reconocer algunos signos o síndromes electrocardiográficos que pueden ser potencialmente mortales. Ahora vamos a revisar aquellos que no se les pueden pasar, porque si se les pasa, el paciente puede morir. Y finalmente, aunque parezca tonto, saber realizar o tomar un electrocardiograma. Siguiente. Comencemos entonces por la lectura. Siguiente, por favor. La lectura sistemática del electrocardiograma. Siguiente. Siguiente. Entonces, para la lectura tenemos que recordar lo que ya habíamos dicho al comienzo, que un electrocardiograma estándar tiene 12 derivaciones, que se estudia el corazón en dos planos, en un plano frontal y horizontal. Ahí hay un error, no es sagital, sino es horizontal. Siguiente. En el plano frontal, ¿qué vamos a revisar? El ritmo, la frecuencia, el intervalo PR, el QRS, el QT corregido y el eje. Este último no lo voy a tocar hoy día porque es un poquito más complicado. Y yo les voy a agradecer que practiquen el eje del QRS con sus profesores de práctica. Comencemos con el ritmo. Bien. ¿Cuál es el ritmo normal? El ritmo sinusal. Siguiente, por favor. ¿Cómo reconozco el ritmo sinusal? Por la presencia de la onda P. La onda P es el marcador de que está iniciándose la activación a nivel del nodo sinusal. Ya sabemos cómo es la onda P, lo hemos repetido un montón, la forma de domo, negativo en ABR, difásica en B1, tanto de ancho, tanto de altura, positivo en tal sitio, negativo en tal sitio, ya saben ustedes reconocen la onda P. Si hay onda P en el electrocardiograma, eso, señores, es ritmo sinusal. Si no llegan a identificar la onda P, simplemente mencionen ritmo no sinusal. Al comienzo, así como están ustedes del estudio de la medicina, a veces nos confundimos un poquito o no tenemos por qué saber todo. Entonces, si no identifico la onda P, no se preocupe si es un flúter, si es una fibrilación, si es una taquicardia supraventricular, si es una taquicardia auricular multifocal, no se preocupen, simplemente ponen ritmo no sinusal. ¿Qué están diciendo ustedes? La activación no la está iniciando el nodo sinusal. Punto, más nada. Siguiente. La frecuencia normal en reposo del adulto va entre 60 y 100 latidos por minuto. De tal suerte que si la frecuencia está menor a 60, decimos bradicardia sinusal,
Y si es mayor de 100, decimos taquicardia sinusal. Siguiente. ¿Cómo sacamos la frecuencia? Uy, se me pasó. Bueno, ¿cómo sacamos la frecuencia? Contamos los cuadraditos que hay entre onda R y onda R. Y la fórmula es frecuencia cardíaca igual. En el numerador colocamos el número 1500, que es una constante, y en el denominador colocamos el número de cuadraditos que hay entre onda R y onda R. Por ejemplo, si entre onda R y onda R hay 15 cuadraditos, pues 1500 entre 15 será 100 latidos por minuto. Si entre onda R y onda R hay 25 latidos, colocaremos 1500 entre 25, mi frecuencia será 60 por minuto. ¿Ya? Siguiente. Ya habíamos mencionado de medir el intervalo PR, que habíamos dicho que el valor normal iba de 0,12 a 0,20, y hablamos del PR corto y del bloqueo de primer grado. Siguiente. El QRS. Vamos a medir el ancho del QRS. ¿Cuánto es el ancho normal del QRS? Menor de 0,12 segundos, o sea, menor de 3 cuadraditos. Si es mayor, inmediatamente mi diagnóstico va a ser bloqueo de rama. ¿Cuántas ramas tiene el haz de His? Tiene solamente 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Entonces habrá un bloqueo de rama derecha y habrá un bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo lo diferencio? Por ahora vamos a tener que usar simplemente la memoria. Miren ustedes, vamos a dirigirnos a la derivación B1. Vamos a olvidarnos solamente en B1. Si ustedes ven, Paola, por favor, señala el cuadrado del medio del lado izquierdo. Ahí, del medio. No, el que está al medio. Medio. No, debajo de ese. Allí. Cuando es bloqueo de rama derecha, la figura en B1 va a ser como esa. ¿Cómo es esa figurita? Comienza con una onda R, luego viene una onda S y luego viene otra onda R mucho más grande y ancha. Ese complejo se llama RSR'. Entonces, si yo tengo un QRS ancho y en B1 la figura es RSR', eso es bloqueo de rama derecha. En cambio, si pones el puntero al lado derecho, ahí, en ese lado, si el bloqueo es de rama izquierda, en B1 voy a ver un complejo QRS como ese. Prácticamente es una onda QS. No tiene onda R, no tiene nada. Tiene solamente una onda de presión negativa ancha. Entonces, vuelvo a repetir. El siguiente paso es medir el ancho del complejo QRS. ¿Cuál es la normal? Que sea menos de 0,12. ¿Qué posibilidades tengo? Que sea bloqueo de rama derecha o que sea bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo lo diferencio? Voy a ir a la derivación V1. ¿Qué debo ver? Si tiene esa imagen RSR', como está en la figura que señaló Paola hace un rato, eso es bloqueo de rama derecha. Si la figura es esa, ahora que es como un QS, eso es bloqueo de rama izquierda. Siguiente. Luego vamos a medir el intervalo QT. Ya dijimos que el intervalo QT es la suma del QRS más el segmento ST más la onda T, como ven ustedes ahí señalado en rojo, cuyo valor normal va de 0,35 a 0,45 segundos. Por lo tanto, si tiene menos de 0,35, llamamos eso QT corto, y si mide más de 0,45, decimos eso QT largo. Siguiente. El intervalo QT es el único intervalo que se modifica de manera sustancial con la frecuencia cardíaca. Entonces, si mi frecuencia cardíaca aumenta, es decir, estoy en taquicardia, el QT se va a cortar. Por ejemplo, si tengo 100 latidos o 120 latidos, mi QT va a ser 0,32. Y al revés, si mi frecuencia cardíaca se lentece,
Por ejemplo, si está en 50 latidos por minuto, el QT puede ser 0,48 o 0,50. Pues, ¿cómo sé si ha habido ese cambio en el QT es dependiente de frecuencia cardíaca? Para eso aparece este criterio que es el del QT corregido. El QT corregido tiene esta fórmula. Es igual a, en el numerador, el QT medido, por ejemplo, 0,32, que en teoría es el QT corto. Y en el denominador colocamos la raíz cuadrada del intervalo RR. Y hacemos la operación. Y muchas veces el QT llega a la normalidad. ¿Por qué? Porque estamos corrigiendo con la frecuencia cardíaca. Igual pasa en las radioarritmias. Siguiente. Doctor, disculpe que lo interrumpa, sino que no se le escucha muy bien entre ratos, como que se le va la señal o se escucha mucho eco cuando se habla. Voy a el teléfono de esta manera. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, doctor, ahora sí. Ya más no puedo hacer con el teléfono. Les decía que el QT tiene que corregirse con la frecuencia cardíaca con esta fórmula. QT corregido es igual al QT medido dividido entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Solo así, después de corregir el QT a la frecuencia cardíaca, podrán saber si si el QT es largo o es corto. ¿Cuándo corregimos? Cuando hay una bradicardia o una taquicardia importante. Si mi frecuencia cardíaca está dentro de los valores normales, no vale la pena corregir nada. Siguiente. Para desmenuzar un poco el segmento ST, ¿qué cosa es? Ya dijimos que por definición un segmento es la línea isoeléctrica que está entre una onda, en este caso el QRS, y otra onda, en este caso la onda T. ¿Por qué es importante el segmento ST? Porque cuando hablen de isquemia miocárdica, van a ver ustedes que el infarto se divide en infarto ST elevado e infarto ST no elevado. Entonces, es muy importante, no solamente en isquemia miocárdica, sino, como ya hablaron ustedes, en los patrones de repolarización que tienen que ver con hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica. Bueno, no se dan faltas porque están escuchando un montón de nombres raros. Lo cierto es que el ST tiene la mayor importancia cuando hablemos de enfermedad coronaria. Siguiente. El punto donde inicia el segmento ST, es decir, el punto que representa el final del inicio del ST, se denomina punto J. J es function, es el punto de unión entre el final de la despolarización y el inicio de la repolarización. ¿Por qué es importante? Obviamente, cuando hablemos de enfermedad coronaria, lo que vamos a buscar es el punto J y vamos a ver si está superdesnivelado o infradesnivelado. El punto J es muy importante cuando hablemos de enfermedad coronaria. Siguiente. Ahí con la flechita roja estamos señalando el punto J, que es el final del complejo QRS, como ya dijimos, el final de la despolarización ventricular, y el inicio del segmento ST, que es el inicio de la repolarización ventricular. ¿Importante? Sí, porque a partir de ahí estamos hablando ya de la repolarización básico en lo que es el diagnóstico de infarto de miocardio. Siguiente. Incluso ven ustedes en esta diapositiva cómo cambia la morfología del segmento ST. Aquí en esta gráfica el punto J está infradesnivelado. Miren cómo el ST puede ser recto
o puede ser descendente, o puede ser ascendente. Todas esas cosas van a tener que ir aprendiendo ustedes poco a poco en la medida que vayan tocando los temas. Lo que me interesa a ustedes que sepan hoy día es que una vez que hemos terminado con la lectura del QRS, comienza la repolarización. ¿Con qué parámetro comienza la repolarización? Con el punto J. El punto J normalmente es isoeléctrico, o a veces 1 milímetro hacia arriba, o medio milímetro hacia abajo. Luego comienza el segmento ST. Normalmente el segmento ST es ligeramente ascendente. Tiene variantes dependiendo de la patología que estamos viendo. Entonces, el encontrar un supradesnivel o un infradesnivel del punto J me permite también ver el supradesnivel o el infradesnivel del segmento ST que es el que se continúa. Básico para enfermedad coronaria. Siguiente. Lo que habíamos mencionado sobre cómo se conforma el complejo QRS, el vector central, paredes libres y las bases del corazón. Siguiente. El eje normal del corazón, el eje que estamos sacando de dónde, del plano frontal. El plano frontal, como ese círculo que ven ustedes ahí, tiene 360 grados. En morado, tiene Doctor, no se le escucha. No, lo que pasa es que entran llamadas al teléfono y interrumpen la clase. En morado está el eje normal del corazón, el eje eléctrico normal del corazón. Va de menos 30 grados a más 90 grados. En fucsia, que va entre menos 30 y menos 90 grados, es lo que vamos a llamar desviación hacia la izquierda. Y en verde, que va de más 90 a más 180, es lo que vamos a llamar desviación eléctrica del corazón hacia la derecha. Vuelvo a repetir, el último parámetro que vamos a revisar en el plano frontal es el eje eléctrico del corazón. ¿Cuánto vale el eje eléctrico normal? Desde menos 30 hasta más 90. Por encima de menos 30 decimos desviación del eje hacia la izquierda. ¿Hasta cuánto? Hasta menos 90. Más allá de más 90 y hasta 180 decimos desviación del eje hacia la derecha. El último cuadrante que está en blanco, vamos a llamarle desviación extrema, porque no sabemos si llegó por la izquierda o por la derecha. Simplemente le decimos desviación extrema. Siguiente. En el siguiente plano, que es el plano horizontal, vamos a ver cómo el QRS va cambiando de forma. Por ejemplo, si ustedes ven ahí la primera figurita del lado izquierdo, van a ver que B1 es una onda R pequeña, S profunda. B2 también, pero la onda R un poquito más grande. En rojo están viendo un QRS en donde la onda R y la onda S son más o menos del mismo tamaño. A partir de B4, B5 y B6, la onda R es predominante. Esa es la morfología normal en el plano horizontal. Siguiente. Cuando vemos una onda R pequeña con S profunda, esa, desde el punto de vista electrocardiográfico, es imagen de ventrículo derecho. Siguiente. Cuando vemos una onda R predominante, desde el punto de vista electrocardiográfico, es imagen de ventrículo izquierdo. Siguiente. Entonces vamos a ver dos formas cómo el corazón puede variar. Si el ventrículo derecho predomina, a eso le vamos a llamar rotación horaria. Entonces, si ustedes ven en las figuras de abajo,
B1 es imagen de ventrículo derecho. B2 también es imagen de ventrículo derecho. No sé si puedes ir señalando, Paola. B3 y B4 también son imagen de ventrículo derecho. Recién en B5 aparece esa imagen isodifásica que representa el septum interventricular y solamente en B6 empieza a aparecer la imagen de ventrículo izquierdo. Entonces, cuando yo tengo en las derivaciones del plano frontal imagen de ventrículo derecho, a eso le voy a llamar rotación horaria, que puede significar crecimiento del ventrículo derecho, como puedes ver en los casos de POC, de PID, de hipertensión pulmonar, etc. Siguiente. Si hay una rotación horaria, va a haber entonces una rotación antihoraria. Señala, por favor, Paola, la derivación B1. Tiene imagen de ventrículo derecho. Pero a partir de allí, tanto B2, B3, B4, B5 y B6, todas son imagen de ventrículo izquierdo. Es decir, un QRS con onda R predominante. Eso podría representar la posibilidad de un crecimiento ventricular izquierdo, que el ventrículo izquierdo está ocupando todo el precordio y está desplazando al ventrículo derecho de su posición original. Siguiente. Eso ya habíamos mencionado, hay que interpretar el electrocardiograma conociendo al paciente. Eso sería lo mejor. Siguiente. Un poco lo que decía Sir Thomas Lewis, ¿cómo hacemos en cardiología actualmente el diagnóstico? Como los 5 dedos de la mano, 5 puntos importantes. Primero, una buena anamnesis, una buena historia clínica. Segundo, un buen examen clínico. Y en eso, permítame que lo mencione, los grupos llegan con bastantes falencias, no hacen buenas historias clínicas. En tercer lugar, un electrocardiograma, y es lo que decía al inicio Sir Thomas Lewis. Llegará el momento en que el electrocardiograma va a ser parte de una evaluación cardiovascular. En cardiología, los residentes de cardiología, luego de hacer la historia clínica, terminan el examen neurológico y el siguiente ítem es el comentario del electrocardiograma, como si fuera parte de la evaluación, que de hecho lo es. El cuarto punto corresponde a las imágenes. Placa de tórax, que era importantísimo hace 50 años, pero en los últimos 30 o 40 años adquirió mucha importancia el ecocardiograma, que creo que tienen una clase con el doctor Almendari sobre eso, que es básico para la evaluación de los pacientes cardiológicos, y el último dedito, que es el dedo meñique, corresponde al laboratorio. Actualmente la evaluación de la proteína C reactiva, las troponinas, la evaluación de los péptidos natriuréticos, etcétera, etcétera, son importantes en el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular. Siguiente. Es el ejemplo que les mencionaba, como puede ver un paciente con dolor de esfuerzo, pero en el reposo el electrocardiograma puede ser normal. Por eso que hay que entender que hay que interpretar el electrocardiograma en el contexto del paciente. Siguiente. Conocer el origen de las ondas, creo que ya esto lo hemos hablado hasta el cansancio. Siguiente. 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 ¿Y cuáles son los electros que no deberíamos olvidarnos o que no debemos confundir porque pueden causar la muerte del paciente? El infarto del miocardio. Saber reconocer un infarto. Van a tener una clase sobre eso. Pero miren ustedes cómo se le da importancia al segmento ST. La división actualmente de infarto de miocardio es ST elevado y ST no elevado. En la figura de la izquierda van a ver ustedes cómo el ST está supradesnivelado. Y en la figura de la derecha cómo el ST está infradesnivelado. Si esto viene con dolor precordial,
como el que nos han enseñado en lo que es enfermedad coronaria, el diagnóstico es el de un síndrome coronario agudo, ST elevado o ST no elevado. Siguiente. Los cambios en el de isquemia miocárdica tienen una característica regional, es decir, los cambios ocurrirán en las zonas que corresponden a la arteria que está en problemas. Si la obstrucción ocurre en la arteria descendente anterior izquierda, mis cambios van a ser pues, seguramente en B1, B2, B3. Si los cambios ocurren, si la oclusión ocurre en la arteria circunfleja, los cambios ocurrirán en D1, ABL, B5, B6. Y si la oclusión es de la arteria coronaria derecha, ocurrirá en D2, D3 y ABF. Recuerden ustedes que había una figura donde veíamos cómo se miraba el corazón de diferentes ángulos. Entonces, dependiendo de la arteria en problemas, dependiendo de la zona comprometida, es que estos cambios del ST ocurrirán en tal o cual región. Siguiente. Esto está mucho mejor ejemplificado, pero básicamente dice lo mismo. Los cambios en el electrocardiograma van a depender de la arteria que está relacionada al infarto de miocardio. Siguiente. En el infarto, el electrocardiograma es activo, va cambiando conforme pasa el tiempo. Tienen ustedes ahí las figuritas, cómo pasa horas, días y semanas, cómo va cambiando el complejo QRS, cómo va cambiando el ST y cómo va cambiando la onda T. Eso lo van a ver en detalle cuando hablen sobre infarto de miocardio. El objetivo de este diapositivo es decirles que el electrocardiograma, en el caso del infarto, cambia con el tiempo. Es por eso que parte del plan de trabajo es hacer una secuencia electrocardiográfica que nos permita saber de la evolución del infarto de miocardio. Siguiente. Nuevamente para dar lo que es el segmento, el infarto ST elevado y el infarto ST no elevado, como la fisiopatología no es la misma y la actitud terapéutica es diferente. Cuando yo tengo un infarto ST elevado, voy pensando en trombolizar al paciente o voy pensando en hacer una angioplastía primaria, es decir, entrar y llevarlo lo más rápido posible a la sala de cateterismo y abrir la arteria. Cuando es un infarto ST no elevado, el tratamiento es menos invasivo. Siguiente. Embolia pulmonar, otra enfermedad que puede matar al paciente. Generalmente son trombos que migran desde los miembros inferiores o desde la pelvis hacia el pulmón. Usualmente son trombos porque a veces es embolia grasa, como que ocurre, por ejemplo, en las liposucciones, o es embolia de líquido amniótico, que ocurre, por ejemplo, en las parturientas, pero lo usual es la embolización de trombos rojos hacia el pulmón, la oclusión de las arterias pulmonares con la consiguiente disnea y la pobre oxigenación. Esto, ¿cómo se traduce en el electrocardiograma? Cuando es masivo, nos va a dar cambios que llamamos patrón S1, Q3, T3. Si puede señalar, Paola. En la derivación D1 viene una onda S importante. Normalmente en el adulto, en D1, la onda R predomina, pero en esta figurita la onda S es más importante. A eso le llamamos S1, significa S en derivación 1. Luego nos vamos a ir a la derivación D3, que es la tercera figura de la derecha. Aparece una onda Q, allí una onda Q, que no es normal, y una onda T negativa. Entonces, el patrón S1Q3S3 significa el hallazgo de una onda S importante en la derivación D1, una onda Q importante en la derivación D3
y en esa misma derivación una onda T negativa. Entonces, ese patrón S1, Q3, T3 es bastante característico de la embolia pulmonar masiva. Siguiente. Es un poco más de lo mismo. Abajo está señalado la onda S, la onda Q y la onda T negativa en D1 y D3 respectivamente. Patrón S1, Q3, T3, muy característico de la tromboembolia pulmonar masiva. Siguiente. Nuevamente un poco más de lo mismo, un electrocardiograma de dos derivaciones, señalado ahí en esos círculos celestes, nuevamente el patrón S1, Q3, T3. Siguiente. Las arritmias que también van a empezar a ver es todo, ni siquiera es un capítulo, ni siquiera es un libro, es toda una especialidad. Actualmente dentro de los cardiólogos hay una subespecialidad que son los arritmiólogos, para que vean lo extenso que es. Lo que está graficado ahí son la presencia de arritmias ventriculares severas, las que están llevando a la muerte del paciente. La que están viendo ustedes ahí es una taquicardia ventricular. Siguiente. Siguiente, por favor. Allí están viendo ya las torsadas de puntas, que es una forma seria, que es de taquicardia ventricular. Siguiente. ¿Esa es la siguiente? A ver, la siguiente. Ok, regresamos entonces. Esas arritmias como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular o la torsada de puntas son arritmias ventriculares que son casi sinónimo de muertes y son arritmias desfibrilables. Mañana cuando hablemos de reanimación cardiopulmonar vamos a ver cómo algunos ritmos de paro cardíaco no son desfibrilables, como la sistolia o la disociación electromecánica, y algunos sí son desfibrilables con mejor pronóstico, como la taquicardia ventricular, la torsada de puntas o la fibrilación ventricular. Ahora sí, esta diapositiva, pasa a la siguiente, por favor. Hace mención de un síndrome relativamente nuevo, inicialmente descrito por dos hermanos españoles, los hermanos Brugada. Joseph Brugada estuvo acá en el Perú hablando de su síndrome, y es un síndrome descrito inicialmente en varones procedentes de Asia, varones jóvenes, que hacían muerte súbita, en donde, si ustedes ven en la figurita, van a ver que tienen imagen de bloqueo de rama derecha, pero con el ST elevado. Esas imágenes que ven ahí donde se señalan las flechas, donde está la elevación del segmento ST, no corresponden a enfermedad coronaria, sino corresponden a una canalopatía, olvídense de ese nombre, que provoca muerte súbita en gente joven. Entonces, si viene un paciente con este patrón de complejo QRS, con ST supradesnivelado en B1, una de las cosas que deben considerar es síndrome de Brugada y posible muerte súbita en este paciente. Siguiente. Un poco más de lo mismo. El síndrome de Brugada tiene tres tipos electrocardiográficos. El más característico es el tipo 1, el tipo 3 es el menos característico. El problema que tenemos ahora es que a veces encontramos en gente aparentemente sana, y de hecho, si yo le tomo un ecocardiograma, le hago una prueba de esfuerzo, probablemente no encuentre nada, se comportan como un individuo normal, hasta que un día se activa todo esto y hace muerte súbita, hacen arritmias severas. El único tratamiento en este caso es la implantación de un dispositivo, un desfibrilador eh, que se coloca dentro del paciente para que reconozca estas arritmias severas y desfibrile. Siguiente.
Acá tenemos el Wolff Parkinson White, siguiente, que se caracteriza, como le dije a ustedes, por un PR corto y un QRS ancho. Si ustedes ven la figurita, que está arriba a la derecha, van a ver que viene la onda P. Prácticamente de la onda P comienza el complejo QRS. No se ve segmento PR. Es por eso que tienen un PR corto. Recuerden ustedes que cuando les hablé del síndrome de PR corto, el Wolff Parkinson White estaba en la cabeza. Esa pancita que se ve en el complejo QRS se denomina onda delta, que es característico del Wolff Parkinson White, causa de taquiarritmias y muchas veces también de muerte súbita en gente joven. A veces cuando muere gente joven, lo primero que dice la gente, le dio un infarto. La gente común y corriente cree que el infarto y el paro cardíaco son sinónimos. Estos pacientes pueden hacer muerte súbita, paro cardíaco, sin enfermedad coronaria previa. Así como el Brugada, también el Wolff Parkinson White puede matar gente joven sin que esto represente un infarto en miocardio. Siguiente. Dan estas taquiarritmias severas, 200, 250 de frecuencia cardíaca, que terminan provocando serios problemas en el paciente. Siguiente. Miren ustedes las arritmias, mucho más severas. Siguiente. A continuación vienen dos síndromes, que los voy a mencionar rápidamente porque en realidad eso lo van a estudiar en infarto o pueden preguntarle a sus profesores. Uno de ellos es el síndrome de Wellens. Es una curiosidad de electrocardiográfica que durante mucho tiempo creímos que no tenía mayor importancia porque aparecen cambios solamente en la polaridad de la onda T en las direcciones precordiales derechas, así B1, B2, B3. Durante mucho tiempo hemos creído que lo grave es ver cambios en el segmento ST, o hacia arriba o hacia abajo, y que los cambios en la onda T no eran de mayor importancia. El Wellens demostró que estas ondas T negativas o difásicas en B1, B2, B3 pueden estar en relación con una estenosis severa de la arteria descendente anterior izquierda, que es la arteria más importante y que puede causar un infarto grande y su pronóstico es tan malo como si fuera el de un ST elevado. Siguiente. Miren ustedes cómo las ondas T son negativas solamente en B1, B2, B3 y B4. En B5 pueden ver cómo la onda T, no sé si la puede señalar Paola, es fásica, positiva inicial en B5. La siguiente, un poquito más arriba, no, ya no veo tu flechita. Ahí, miren cómo la onda T no es ni positiva ni negativa, sino es positiva inicial y negativa final. Así fue descrito inicialmente, originalmente el Wellens. Cuando vean ustedes una onda T negativa en precordiales, fíjense bien la morfología de la onda T. No vaya a ser que esté enfrente a un síndrome de Wellens y el paciente se le vaya a infartar y morir con mucha rapidez. Con un síndrome de Wellens hay que ser muy agresivos, insistir en que el cardiólogo te haga un cateterismo y la reapertura de la arteria enferma. Siguiente. Ahí se ve mucho mejor. Siguiente. Aquí, desde el punto de vista didáctico, vamos a ver cómo en la figura, miren cómo es la onda T en B2, B3 y B4. Luego en la figura B, pocas horas después, al día siguiente nomás en la madrugada, cambia la morfología de la onda T y se vuelve negativa. También es cierto que hay un ligero supernivel del ST, pero esto que cataloga como síndrome de Wellens tiene que apurarnos en hacer la terapia del paciente más invasivo. Siguiente. El síndrome de Winter
también se basa en la severidad, nuevamente, de la arteria descendente anterior izquierda, en donde si señalas, por favor, abajo, donde está B3 y B4, que se ve más claramente, más abajo. Allí, el punto J está infradesnivelado, pero el ST es ascendente, rápido. Entonces, nos da la impresión de que no fuera tan severo el cuadro. Pero ese infradesnivel del segmento ST también correlaciona con severa enfermedad coronaria. Nos obliga a traumatizar al paciente lo más rápido posible. Les menciono esto porque cuando hablen de infarto ST no elevado, como que la cosa no es tan grave, como que la cosa no es tan severa, todas las guías dicen que podemos posponer 24 horas o un poquito más el cateterismo, a diferencia del infarto ST elevado en donde el cateterismo tiene que ser de inmediato. Entonces, el Winter, que se caracteriza por este infradesnivel del ST con ST ascendente, puede implicar una arteria coronaria severamente dañada. Siguiente. Es un poco más de lo mismo. Entonces, lo que nos deja el Wellens y el Winter es que no siempre nos apura el supradesnivel del ST. A veces el infradesnivel, como en el caso del Winter, o a veces solamente los cambios en la polaridad de la onda T, como en el Wellens, pueden ser marcadores de severa enfermedad coronaria en la descendente anterior y nos obliga a técnicas invasivas con mayor rapidez. Siguiente. Y finalmente aprender a tomar un electrocardiograma. Eso es importante, aunque parezca una tontería, y eso lo hacen generalmente los hospitales del personal técnico, no hay como que ustedes mismos aprendan a tomar el electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Y algo más creo? Hoy terminamos. Siguiente. ¿Cómo se toma el electro? Siguiente. Y luego de tomar, obviamente viene la parte más complicada, que es la interpretación. Creo que terminamos, ¿no? Si tienen alguna pregunta, chicos, yo sé que la clase es largota, hay un montón de términos, un montón de números, palabras que están aprendiendo, pero si ustedes no practican esto con sus profesores y a la hora que hacen las historias clínicas, pídanles por favor que incluyan un electrocardiograma en la historia clínica para que puedan ustedes discutir con su profesor en pequeño comité la lectura del electrocardiograma. ¿Preguntas, chicos? Doctor, un favor. Cuando estábamos hablando del complejo QRS y estábamos viendo las diferentes variedades que podía tener, veíamos que puede ser RS, QS, QR. ¿Cree que usted nos pueda explicar cómo es que se da el nombre de cada onda? O sea, ¿por qué es R', por qué es Q, por qué es S, por qué... me parece que depende de la deflexión, ¿no? Pero ¿podría explicarlo? Eso ya lo hemos dicho. Toda deflexión positiva es onda R. Toda deflexión negativa que está antes de la onda R es Q. Toda deflexión negativa que está después de la onda R es S. Y como en el caso del bloqueo de rama derecha existiera otra onda R, esa se va a llamar R'. Ya, okay. Eso, Gracias. eso creo que quedó claro. ¿Otra pregunta? ¿Nadie más? Muy bien, creo que en algún momento conversamos, creo que con mi grupo, no sé si con ustedes, que deberíamos hacer unos talleres pequeños sobre electrocardiografía para poder discutir mejor esto. Porque una cosa es que lo veamos en teoría y otra cosa es que pongamos electrocardiografías reales para discutirlos. Ok, en todo caso yo quedo orden póngase de acuerdo con su delegada y de repente lo hacemos.
¿Listo? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, tengo que tomar asistencia. Voy a pedirle a mis compañeros que por favor prendan sus cámaras. Ya, perfecto. Toma asistencia y ya tú ya sabes lo que tienes que hacer. Conmigo eso es todo. Chicos, nos vemos mañana a 6 de la mañana. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, hasta luego.